Listo, ahora sí, hasta queda, chicos. Ya listo, chicos. Vamos a comenzar con Docker, ¿ya? Docker. ¿Qué cosa es Docker, chicos? Docker, chicos, es una tecnología, ¿ya? Es una tecnología. Y esta tecnología lo que hace es crear contenedores. Qué fácil, ¿no? ¿Ya? Docker es una tecnología para crear contenedores, chicos. Ahora ustedes dirán, pues, no, profe, pero ¿qué es contenedor? Pues, ¿no? Entonces vamos a definir acá también contenedor. Entonces acá tengo una pequeña descripción y lo voy a poner, lo voy a escribir acá rapidito, ¿ya? Mira, un contenedor es una unidad de software que encapsula, que encapsula una aplicación y todas sus dependencias en un entorno aislado. Ahí está. Ese es el concepto un poquito más concreto, chicos. Ya. Entonces, este es un contenedor. Un contenedor, dice, es una unidad, es un software que encapsula una aplicación y todas sus dependencias, todo lo que necesita en un lugarcito aislado. ¿Ya? Eso es un contenedor. O sea, es un software aislado. Es un software que no depende de nadie. Eso es un contenedor. Entonces, para dar un poquito más de detalle, chicos, podemos también acá poner esto y decirle, ¿no? Cada contenedor, cada contenedor se ejecuta de forma independiente. De forma independiente. Eso quiere decir con su propio sistema de archivos, bibliotecas y configuraciones. ¿Ya? Pero comparte el mismo kernel del sistema operativo. Ya, chicos, el kernel es el núcleo o es la base donde corre tu programa, donde corre el sistema operativo. Ustedes trabajan con Windows, entonces Windows tiene un kernel, o sea, un núcleo, un código principal, como el corazón del sistema operativo. Entonces, ese corazón del sistema operativo es el que le permite trabajar, es el que le permite comunicarse con la parte del hardware de la computadora. Ese es kernel. ¿Ya? Por ejemplo, en los sistemas Linux, el kernel se llama Linux, ¿no? En Windows no sé cómo se llama, ¿ya? Pero ese es un kernel. Entonces, un contenedor, chicos, dice es, eh, es una partecita, es como una cajita aislada de tu PC, aislada en un lugar, donde trabaja con todas sus cositas instaladas ahí, como un entorno virtual de Python, ¿no? ¿Ya? Igualito, pero el único detalle que tiene es que comparte el kernel de software para poder funcionar, ¿ya? Entonces, es similar, si ustedes se dan cuenta, chicos, este concepto de Docker, más o menos viendo ahí, que es similar a una máquina virtual, ¿ya? A una máquina virtual. Ustedes han escuchado de máquinas virtuales, ¿no? Las máquinas virtuales son software donde tú puedes instalar un sistema operativo. Y cuando instalas un sistema operativo en ese software, le puedes asignar la cantidad de hardware que va a utilizar de tu computadora para que pueda funcionar. ¿Ya? Entonces puedes tener en tu computadora, tu computadora anfitrión o tu computadora principal, puedes tener instalado Windows 10. Pero gracias a estos software puedes tener instalado
otros sistemas operativos como si estuvieran simulando, como si estuvieran eh, eh, teniendo más de dos computadoras o PCs al mismo tiempo con distintos sistemas operativos, ¿no? Ya, esas son unas máquinas virtuales, ¿ya? Pero no son lo mismo, ¿no? El concepto es similar, ¿ya? Pero no son lo mismo. Entonces acá hay una imagencita que quería mostrarles, ¿ya? Ahí está. Entonces acá están las diferencias, ¿no? Entonces dice, ¿no? Una máquina virtual tiene la infraestructura, ¿no? Acá tiene una infraestructura, ¿ya? La infraestructura es tu computadora, es tu hardware, tu software instalado, tu sistema operativo, eso es la infraestructura. Encima de este sistema operativo tienes instalado un hipervisor. El hipervisor es un software especializado para poder virtualizar sistemas operativos o para crear múltiples sistemas operativos. Ese es un hipervisor. Uno de los hipervisores más conocidos es Proxmox. Uno que se le asemeja a este es el VMware, ¿no? Que ustedes conocen, o VirtualBox, que tal vez algunos de ustedes han escuchado, ¿ya? VirtualBox, por ejemplo. Entonces, a eso se les conoce, a estos software se les conoce como hipervisor, ¿ya? Ahora, sobre este hipervisor, tú vas a instalar tus máquinas virtuales, pero estas máquinas virtuales van a tener que quitarte parte de lo que tú tienes como hardware de tu sistema operativo anfitrión, ¿no? Entonces, si tú tienes acá, por ejemplo, 4 gigas, vamos a ponerlo más chico. Entonces acá. Entonces supongamos que tú tienes 4 gigas de RAM, ¿ya? Y tu procesador tiene 4 núcleos. Entonces, cuando tú vas a crear esto, cuando tú vas a crear tu máquina virtual, vas a tener que asignarle parte de tu hardware a estas máquinas virtuales. O sea, le vas a decir, para que esta funcione, le voy a dar 1 giga de RAM, ¿no? 1 giga de RAM y un núcleo de mi microprocesador. Eso quiere decir que tu máquina principal ya no va a tener 4 para funcionar, va a tener 3. 3 porque uno está siendo utilizado por una de las máquinas virtuales, ¿no? Entonces, si sigues creando más, de igual manera vas a tener que sacrificar parte de tu infraestructura, de tu hardware, para que esta computadora, porque es una computadora en realidad, ¿no? Virtual, pueda seguir funcionando, ¿no? Entonces, esto es lo que hace una máquina virtual. En cambio, los contenedores, chicos, los contenedores, tienes tu infraestructura, tienes tu sistema operativo y tienes un container engine o un manejador de contenedores. Ese manejador de contenedores es un software que te permite crear, levantar, eliminar contenedores. Este engine, el más conocido es Docker. Docker. ¿Qué hace Docker? Crea, chicos, espacios, crea cajitas, no crea sistemas operativos completos, sino crea cajitas aislados del sistema operativo, cajitas o contenedores, ¿no? Por eso se le conoce como contenedores o containers. Crea cajitas separados. Estas cajitas separados o aislados de mi computadora tienen toda la instalación o todos los programas para que pueda funcionar por sí solo. No va a depender de un sistema operativo, no va a necesitar, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, ¿no? Ustedes para que trabajen con base de datos, chicos, tienen que instalarse el Workbench, ¿no? Tienen que instalarse el manejador de MySQL. Y una vez que ya tienen instalado esos dos, comienzan a trabajar con base de datos, ¿no? Entonces, dependen de una instalación. Pero los contenedores no. Eso quiere decir que yo puedo crear un contenedor donde yo pueda tener aquí dentro instalado Workbench, instalado MySQL, y está aislado de mi sistema operativo. Está instalado aquí,
en este lugar, en este contenedor, no aquí. Aquí no está instalado. Eso quiere decir que mi sistema operativo no se va a ver eh, influenciado, no, o no va a necesitar cargar archivos extras para que pueda trabajar este contenedor, ¿no? Entonces acá, aislado. Lo único que vas a sacrificar de tu computadora en Docker, en los contenedores, es que de tu procesador vas a tener que compartirle una parte a cada contenedor. ¿Ya? Tienes que darle, ¿no? Tienes que darle. En cambio, acá en las máquinas virtuales tienes que hacer todo el proceso de instalar un sistema operativo desde cero. Ya desde cero acá se instala. Aquí no. Son configuraciones básicas que tienes que utilizar para poder, que tienes que usar para poder correr contenedores. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, las máquinas virtuales tienen un sistema operativo completo con su propio kernel y sus aplicaciones, ¿ya? En cambio, un contenedor corre en un sistema operativo, una aplicación con sus dependencias, ¿ya? Pero no corre un kernel, sino el kernel lo toma del sistema operativo anfitrión, donde está ejecutándose en ese momento el contenedor. Los contenedores podemos tener muchos, ¿ya? Aquí no, pues las máquinas virtuales dependen de cuánto de capacidad tengas en tu computadora. De acuerdo a eso puedes crear 4, 2 máquinas virtuales, más no, si no tu anfitrión empieza a ponerse lento, ¿no? En cambio los contenedores, como no dependen de la capacidad básicamente de una computadora, puedes crear los que quieras puedes crear. Y es fácil, ¿no? Es fácil poder iniciar, parar, eliminar, ¿no? Cuando tú quieras, cuando tú desees. Esa es la ventaja de un contenedor. Ahora, ¿en qué se utilizan los contenedores? Los contenedores se utilizan para hacer pruebas rápidas de software. Como no dependen de un sistema operativo, tú puedes compartir estos contenedores, los puedes compartir, porque básicamente para poder correr contenedores se crea una receta, un archivito donde tienes escrito las instrucciones de cómo debe funcionar o cómo se debe de iniciar tu contenedor. Es un archivo básicamente. En este archivo que está es una receta, le dicen, ¿no? Es una receta. Una receta con las cosas necesarias para que tu contenedor pueda crearse y pueda ser ejecutado. Entonces, si tú quieres que este contenedor sea utilizado en otra PC, solamente compartes tu receta. Esto lo compartes y la persona lo puede levantar y tiene el mismo contenedor que tú tienes en tu PC, lo puede tener otra persona, ¿ya? Algo distinto a las máquinas virtuales, ¿no? Esta máquina virtual sí se puede compartir, pero tienes que crear una imagen ISO, o sea, tienes que crear una imagen ISO que te pesa 4 o 5 gigas dependiendo de las instalaciones que hayas hecho en tu máquina virtual. En cambio, este archivo no pesa, no supera ni los 2 megabytes, incluso es mucho menos, ¿no? Donde ya está todas las instrucciones de cómo se debe de levantar tu contenedor. Esas son las ventajas. Básicamente instalas sistemas operativos de manera rápida con la información que necesitas a través de pequeñas recetas o archivitos. ¿Ya? Entonces, es así de sencillo, chicos. Ahora, ¿cómo se instala Docker, chicos? Ya pasamos al tema de la instalación. ¿Ya? ¿Cómo se instala Docker? Docker, para instalar Docker, entras o buscas en el navegador Docker. Te vas acá a la opción, a la primera opción, y aquí automáticamente a ustedes les va a detectar el sistema operativo con el que van a trabajar. ¿Ya? En el caso yo utilizo Linux, por eso me dice descargar para Linux. En el caso de ustedes les aparecerá descargar para Windows, chicos. El caso de Windows, Docker se creó exclusivamente para trabajar con Linux, pero en el paso del tiempo implementaron Docker para que pueda ser trabajado desde Windows, ¿ya? Y entonces Windows, como ustedes saben, todo es a través de interfaces gráficas, ¿no? Entonces si ustedes descargan aquí en Windows, les van a descargar Docker con una interfaz gráfica que se llama Docker Desktop. Y básicamente van a tener esto, ¿no? Donde ustedes van a poder iniciar, van a poder eliminar o van a poder parar sus contenedores.
¿Ya? Eso es lo que van a tener. Van a tener un manejador o un gestor de contenedores. ¿Ya, chicos? Pero lo que yo les recomiendo o lo que vamos a llevar en este curso es que vamos a aprender a trabajar Docker desde la terminal. O sea, vamos a trabajar Docker desde su CLI. Existe dos maneras de trabajar con Docker. Existe el Docker Desktop, ya que esto es un manejador de imágenes, un manejador de imágenes, de contenedores Docker con interfaz visual, ya, con interfaz visual. Ese es el Docker de stock, ¿no? Si ustedes se van aquí, aquí pueden ver, ¿no? Docker de stock, dice. Docker de stock. En este caso está seleccionado en Linux. Ustedes le pueden seleccionar en Windows y ahí tienen las instrucciones y acá tienen para poder descargar el instalador, ¿ya? Entonces, existe otra manera de trabajar con Docker, ¿no? Es Docker a través de su CLI. Es interfaz de línea de comandos, ¿no? Eso quiere decir que no voy a tener una interfaz como Docker de stock para manejar los contenedores, sino voy a manejar los contenedores a través de una terminal. ¿Ya? A través de la terminal. Entonces ese es un CLI, chicos, ¿no? O sea, voy a instalar Docker y Docker lo voy a poder trabajar a través de una terminal como esta. ¿Ya? Es eso. En Windows, cuando ustedes se descargan esto de aquí, ya miren chicos, a ustedes les va a aparecer acá Windows. Cuando hacen clic ahí, les va a llevar a esta parte, ¿no? Con esto, así, con esto. Entonces ustedes acá lo único que hacen es descargar, ¿no? Le hacen clic a este botón y ya ustedes tienen el instalador de Docker, ya así de fácil, ¿ya? No es tan complicado, ¿no? Hay algunos prerequisitos, como tener un procesador de 64 bits, como mínimo, tener 4 GB de RAM en la computadora y que la BIOS de tu computadora esté activado la virtualización, ¿no? Eso por defecto las computadoras, si es que no tocan la BIOS ustedes, por defecto algunos lo tienen activado. Si no se van, hacen un F12 dependiendo del modelo de su computadora y se van a la opción de virtualizaciones y lo activan, ¿no? Es sencillo, es fácil eso, chicos, no es tan complicado, ¿no? Y ya instalan Docker. Acá te indica dónde se instala, dónde se está instalando Docker y cómo iniciar Docker, ¿no? Entonces ustedes saben, cuando instalan un programa en Windows, les pide o les da la opción de poder crear el icono, crearse un acceso directo en el escritorio, ¿no? O aquí, en el botón de inicio, ¿no? Y aquí es donde ustedes pueden buscar Docker para que puedan utilizarlo, ¿ya? Independientemente, chicos, cuando ustedes descargan e instalan Docker en Windows, no solamente se le instala el Docker Desktop, sino se descarga el Docker CLI también. Se les instala. Porque Docker Desktop internamente trabaja con la CLI, ¿no? Internamente trabaja. Entonces instala también el CLI dentro de su computadora de ustedes, ¿ya? Solo que te instala, además del CLI, una interfaz gráfica para que puedas no tocar el CLI, sino trabajarlo a través de una interfaz, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿ya? Entonces ahí está. Es sencillo de descargarlo, no te va a dar muchos problemas, solo en caso no esté activado la virtualización, ahí sí va a haber ahí sí te puede saltar un error, pero en otros casos no. Ahora, ¿cómo sabemos que se ha instalado correctamente? Ustedes van a abrir su terminal, chicos. Ustedes están trabajando con Git Bash, ¿no? Entonces van a abrir su Git Bash, se van a ubicar en su Git Bash. Imaginemos que este es mi Git Bash, ¿ya? Acá estoy en mi Git Bash. Y cuando estoy en Git Bash le voy a escribir docker version, ¿ya? Entonces cuando hacen esto en Git Bash, chicos, les debería aparecer Docker y
la versión que tienen instalado de Docker. Si es que les aparece esto, entonces quiere decir que han instalado correctamente Docker en sus computadoras. Ahora chicos, voy a explicarles algunos conceptos básicos, ¿ya? Recuerdan que tiene, Git tiene conceptos básicos de cómo trabaja, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el comando, chicos, de Git para copiar el repositorio de un repositorio remoto a mi repositorio local? ¿Cuál es, chicos? ¿Recuerdan? El comando de Git para copiar un repositorio remoto a mi repositorio local. Git clone, ¿no? Git clone y la URL del repositorio remoto, ¿no? Y cuando ustedes quieren subir un repositorio, cuando quieren subirlo de su repositorio local al remoto, hacen git push, ¿no? ¿Cierto? Y cuando quieren actualizar su repositorio, git pull, ¿no? Recuerdan que les decía. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, esta es la manera de cómo se maneja Git, ¿no? Y en Docker es similar, es algo parecido, ¿ya? En Docker es algo parecido, ¿ya? Primero tenemos, así como GitHub, ¿no? Así como Git, para poder yo trabajar con los repositorios, tengo que tener un repositorio remoto, y ese repositorio remoto está en GitHub, ¿cierto? ¿No? En GitHub. Esto está en un repositorio remoto. Y cuando yo quiero sacar un proyecto de GitHub para mi local, entonces realizo el git clone, ¿no? Acá, git clone, ¿cierto? Entonces cuando hago esto, ¿qué sucede? Ese repositorio remoto que está en GitHub, lo traigo a mi repositorio local, ¿no? A mi PC, a mi computadora, ¿no? A mi PC, ¿no? Así, ¿no? A mi PC personal, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, cuando yo quiero actualizar, o sea, de mi PC, quiero mandarlo a GitHub, entonces para eso hago el git push, ¿no? Hago el git push, entonces lo que yo haya hecho en mi PC, lo actualizo y lo tengo actualizado en GitHub, ¿no? Entonces, de manera similar trabaja Docker, chicos. Así como existe un GitHub, existe un Docker Hub. O sea, que existe en la nube, ¿no? Esto está en la nube, está en un servidor remoto, ¿ya? Así como existe el GitHub, ¿ya? También existe el Docker Hub. El Docker Hub, ¿qué es? Es un servicio, ¿ya? Es una PC donde están almacenados todos los contenedores, todititos los contenedores, ¿ya? Es un repositorio de contenedores. Ahí está, ¿no? GitHub es un repositorio de proyectos y Docker Hub es un repositorio de contenedores, ¿ya? Lo vamos a dejar acá apuntadito. Entonces vamos a ponerlo aquí. Este es un repositorio de contenedores. Ahí está. Ya, ahí está, de contenedores. Ya, listo. Entonces, si yo quiero, ya, si yo quiero traerme un contenedor que está aquí hacia mi computadora, ¿qué hago? ¿No? Entonces, así como existe un git clone, aquí también existe un comando, ya, para hacer eso. En este caso, ese comando para hacer esto es docker pull. Docker pull. Fácil, ¿no? Acá es git clone, acá docker pull. Todos los comandos, chicos, si se han dado cuenta, cuando ustedes trabajan con Git, todos los comandos comienzan con Git, ¿ya? En este caso, estoy trabajando con Docker, entonces todos los comandos van a comenzar con Docker. Es sencillo de recordar, no es complicado, ¿ya? Listo. Entonces, ¿esto a dónde se descarga?
Ojo, esto no se descarga a mi PC, chicos, ¿ah? Esto, o sea, claro, se va a descargar a mi computadora, pero exactamente esto se va a ir al Docker Engine, ¿no? Que habíamos dicho, ¿no? Al Docker Engine. ¿Recuerdan esta imagen, no? Miren. ¿Recuerdan esta imagen de aquí, no? Ya que para poder funcionar se necesita un container engine, ¿no? Y ese container engine, el más conocido es Docker, ¿no? Entonces, cuando yo hago el Docker pool, este contenedor, que en realidad es una imagen, chicos, ¿ya? Se va a bajar al Docker Engine, ¿no? Al engine. Acá se va a poner esto de aquí. ¿Qué cosa voy a descargar, chicos? Un contenedor, pero en este caso lo vamos a llamar imagen. Imagen. Así se le llama ya, imagen. Entonces, cuando yo hago Docker pull de mi Docker Hub, me estoy descargando una imagen, ¿ya? Entonces, imagen, ¿qué cosa es? Es un archivo binario. Es un archivo binario que tiene todos los elementos para poder ejecutar un contenedor. Entonces, este es la plantilla. La plantilla la plantilla de qué cosas tiene que utilizar este contenedor. Es una plantillita. ¿Ya? Eso es una imagen, ¿ya? Entonces, esta imagen tiene que pasar un proceso para recién convertirse en un contenedor, ¿ya? Solamente este es un binario por el momento. ¿Qué descargamos cuando hacemos Docker pull? De Docker Hub descargamos un binario, un archivo binario, ¿no? Entonces, para que este archivo binario se convierta en un contenedor recién, entonces tiene que recibir otro proceso, ¿ya? Recibe otro proceso. Aquí, recibe otro proceso para que se convierta en contenedor. ¿Ya? El contenedor ya es este archivo binario ejecutado, ¿no? O sea, ya es un archivo binario que está trabajando, que ya está siendo ejecutado, ¿ya? Entonces, para que esto funcione, para que mi imagen se convierta en un contenedor y comience a funcionar, yo tengo que hacer uso de otro comandito. Como ustedes saben, siempre comienza con Docker. En este caso sería Docker Room. Y con Docker Room yo ya estoy convirtiendo este binario en un contenedor. O sea, ya en una cajita que se está ejecutando, una cajita que ya está trabajando con las instrucciones que ya viene aquí, ¿no? Entonces yo me puedo descargar una imagen, por ejemplo, de MySQL. Pero esa imagen viene en binario. Cuando yo hago Docker Run a esta imagen de MySQL, recién se convierte en un contenedor, o sea, se crea un pequeño sistema operativo chiquito en una cajita, solamente con lo necesario para que funcione MySQL y comienza a funcionar, ¿ya? Con nuestro Docker. ¿Ya? Listo. Fácil, ¿no, chicos? Sencillo, ¿ya? Pero ¿será la única manera, será la única forma de poder crear contenedores? Y acá la respuesta es no, chicos. Existe otra manera, externa. Esa manera externa es cuando yo, de manera personal, me creo una imagen. O sea, las imágenes ya están en Docker Hub, ¿no? Repositorio de imágenes, vamos a ponerlo, ¿ya? Entonces, en Docker Hub ya existen imágenes hechas. Entonces, con Docker Pool, ¿qué hago? Me descargo esas imágenes hechas, ¿no? Entonces, miren, ese Docker Hub en realidad es una página. Si ustedes entran a Docker Hub, al igual que GitHub, es una página, ¿ve? Es una página, Docker Hub, de imágenes, dice, ¿no? De imágenes, es una librería de imágenes de contenedores. Entonces, entras aquí. Y acá puedes buscar. Por ejemplo, yo quiero MySQL, ¿no? Entonces busco MySQL y acá está la imagen de MySQL. Entonces, ¿cómo yo me descargo esto? Habíamos dicho que para descargar las imágenes necesitamos Docker Pool. Y si se dan cuenta, en esta parte de aquí
ya me trae el comando para poder yo descargar esa imagen. ¿Ve? Si yo hago docker pull mysql, estoy descargándome un sistema operativo pequeñito que tiene todo lo necesario y que está funcionando MySQL. Una vez que lo descargo, ¿qué hago? Docker run MySQL y ya tengo un contenedor andando. Ya tengo un contenedor funcionando, chicos. ¿Ya? Facilito, ¿no? Listo. Pero, ¿qué pasa, chicos, si yo tengo, si yo quiero una imagen que no está en Docker Hub? Porque Docker, chicos, no es solamente para programas que ya conocemos, o sea, para MySQL, para Workbench también existe, ¿ya? No es solamente para eso. Docker también puede ejecutar tus proyectos. Por ejemplo, ustedes que están aprendiendo Python, ¿no? Ahora vamos a entrar al tema de interfaces de usuario con Python. ¿Ya? Y hay este problema de que cuando ustedes pasan el código a otra computadora, no funciona como en su computadora, ¿no? ¿Eso por qué? Porque muchas veces ustedes en su computadora tienen una versión de Python instalada y en la computadora donde han pasado el código tiene otra versión de Python instalada. Entonces hay versiones distintas y el programa a veces tiende a fallar o no funciona como funcionaba en tu computadora. Tienes ese problema, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, ¿qué puedes hacer? Ese tu trabajo, ese tu proyecto que has hecho de Python, lo puedes convertir en una imagen personalizada, tuya, para que no dependa de un sistema operativo, para que no dependa de, de los programas que tienes en tu sistema operativo instalado, sino para que le crees un contenedor, o sea, un espacio donde tiene que ejecutarse con lo que tú le has dicho que se ejecute. Así no va a depender de la versión de Python que tenga la computadora anfitriona, sino que en el contenedor ya va a estar instalado la versión con la que tiene que trabajar ese tu proyecto en Python que has hecho. ¿Ya? Entonces, para eso tú tienes que crearte una imagen personalizada. Entonces, ¿cómo te creas una imagen personalizada? A eso se le conoce, chicos, como Dockerfile. Dockerfile. Entonces, Dockerfile, ¿qué cosa es, chicos? Dockerfile es un texto, es un archivo de texto, ¿ya? Donde están las instrucciones para crear una imagen. ¿Ya? Eso. Y en una imagen tiene el binario con las acciones, con los programas necesarios para crear un contenedor, ¿no? Listo. Entonces, así como yo me descargo una imagen con Docker Pull, y así como yo creo un contenedor a partir de una imagen con Docker Run, eso quiere decir que este Dockerfile, para que se convierta en una imagen, tengo que darle un comando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comando? ¿Cuál será el comando para convertir mi archivo de texto de instrucciones en una imagen? Fácil. Docker build, ¿no? Entonces, gracias a este comando, yo convierto mi archivito de Dockerfile en una imagen. Entonces, una vez que yo ya tenga la imagen construida, ¿qué hago? Docker run y yo ya tengo mi contenedor personalizado. Ya, chicos, entonces vamos a ampliar un poquito más para que entiendan este tema de contenedores. Ya, chicos. Entonces, miren, imaginen, vamos a hacer esto de aquí. Ya, imaginen que este es su sistema operativo. Este es tu computadora. ¿Ya? Este es Windows. Windows. Ya, ahí tienen su Windows, chicos, ahí. Ahí tienen Windows, ¿no? Entonces ustedes en Windows, ustedes han instalado, ¿no? Para trabajar Python, han instalado Python 3.2, pongamos, han instalado, ¿no? Entonces ahí está, en su Windows está instalado, ¿no? Porque ustedes han hecho siguiente y lo han instalado. Ahora, ustedes para poder hacer su proyecto de Python, se han instalado, por ejemplo, Flex en su versión 2.0. Es un ejemplo, ¿no? Ahí se han instalado, listo, ya están. También se han instalado, ¿qué más? A ver, chicos, podría ser. Pongamos, ¿no? FastAPI en su versión
3.4, pongamos, ¿no? Entonces, esto está instalado en tu Windows, ¿no? Está instalado en tu Windows. Entonces, cuando tú vas a crear un proyectito de Python, cuando vas a crear tu proyecto de Python, ¿ya? Acá este va a ser el proyecto de Python, ¿ya? Tu proyecto de Python, todo lo que tú escribas acá, todo lo que hagas acá en tu proyecto de Python, va a depender de las versiones que has instalado, que están instalados en tu sistema operativo para trabajar, ¿no? Entonces eso quiere decir que tu proyecto está instalado con Python 2.0, está trabajando con Flex 2.0 y con FastAPI 3.4. Eso es. Ahora, ya terminaste tu trabajo. Lo que tienes que hacer es que tu proyecto Python, esto de aquí, tu proyecto Python, lo tienes que pasar a la PC del docente, ¿ya? O sea, le tienes que compartir esto de aquí, ¿no? Entonces lo copias a un USB, ya, lo pones a un USB, acá está en USB, está tu proyecto ahorita, ¿ya? Y lo llevas a la computadora de tu docente, acá está la computadora del docente, ¿ya? Acá está mi computadora. Entonces yo trabajo con Linux, ¿ya? Con Linux, listo. Y yo tengo Python 3.12. ¿Ya? Yo tengo Python 3.12. Tengo Flet 4.3. Pongamos, creo que no existe esa versión, pero ese es el ejemplo, ¿ya? Y tengo FastAPI 5.0. Ahí está, listo. Entonces tú vienes con tu CV y me lo pasas tu proyecto de Python. Ahora, cuando yo ejecute este proyecto de Python, ¿qué va a suceder? Este proyecto de Python va a tratar de correr en estas versiones. Entonces yo les pregunto, chicos, ¿son iguales las versiones? No son iguales. O sea, si acá te funcionaba bien, aquí vas a tener problemas. ¿No? Ahí está, vas a tener problemas. No vas a poder ejecutar el proyecto, ¿no? Así tengas, mira, así yo tenga la misma versión de Python. Ya vamos a decir, no, Python sí es igualito porque hemos trabajado todos. Flex también es igualito porque todos les he dicho que están en la misma versión. Pero FastAPI tal vez no tienes la misma versión. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que el proyecto no va a funcionar igual como funcionaba en tu computadora. De ahí viene ese dicho, ¿no? Pero si en mi computadora funciona, ahí viene ese problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona esto, chicos? Con Docker, ¿ya? Creando imágenes de tus proyectos. Entonces, cuando tú, ¿no? Cuando tú dices, ¿no? Ya, muy bien, ya tengo esta experiencia ya. Yo ya no voy a cometer el mismo error. Eso quiere decir, ya no vas a depender de esto. Ya no vas a depender de esto. Sino, ¿qué vas a hacer, chicos? ¿Qué van a hacer? ¿Ya? Dentro, cuando ustedes creen su proyecto Python, ¿ya? Dentro del proyecto Python que ustedes crean archivitos, ¿no? Por ejemplo, my.py, ¿no? Este es su archivo de Python, ¿cierto? Así crean, ¿no? Sus archivitos se crean ahí, ¿no? My.py, sus carpetas, ¿no? Con el código que ustedes tengan de su proyecto de Python. Y aquí tienen que crearse un Dockerfile. ¿Ya? Entonces, ¿qué es Dockerfile? Al igual que main.py es un archivo de código Python, Dockerfile es un archivo de instrucciones de cómo o dónde va a trabajar este proyecto, cómo se va a ejecutar. Eso quiere decir que Dockerfile lo va a encerrar, lo va a aislar, chicos. Entonces, estas versiones que tienes instalados en tu computadora ya no van a influenciar en el funcionamiento de tu proyecto. ¿Por qué? Porque gracias a Dockerfile le estás creando un ambiente personalizado. Entonces aquí, gracias a Dockerfile, tú le puedes decir, ¿no? ¿Sabes qué? Tú vas a correr con Alma Linux versión 2.0. Este es un ejemplo, chicos. No es que así se... Ya.
Ahí está. Entonces le estás diciendo con qué sistema operativo va a correr. De ahí le vas a decir, quiero que trabaje con Python 3.2, quiero que trabaje con Flat 4.5 y quiero que trabaje con FastAPI 1.6. Ahí está. Entonces, ¿ves, chicos? Dockerfile va a tener esta receta, va a tener estas instrucciones, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer para poder compartirme tu proyecto? ¿No? Entonces vas a decir, profe, te voy a compartir mi proyecto. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar, le vas a hacer a este proyecto acá vamos a copiarnos esto. Le vas a hacer un docker build y el nombre, ¿no? Por ejemplo, mi proyecto. Y ahí está. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Este proyecto de Python, bajo estas instrucciones, has creado una imagen, un binario. Has creado esto, una imagen. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? Me vas a compartir esa tu imagen. Este archivito de binarios me lo vas a compartir, ¿no? Me vas a decir, profe, acá está mi archivito de binarios. Ahí está mi archivito. ¿Cómo se llama tu archivito? Tu archivito se llama mi proyecto. Ahí está. Ahí está. Esto vas a compartir, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar tu archivito y para poder yo ejecutar, o sea, para que poder hacer funcionar como funcionaba en tu computadora, yo voy a ejecutar un comando. Ese comando será docker run mi proyecto. ¿Qué va a hacer docker run mi proyecto? Me va a crear un contenedor, o sea, todo estito. Me va a crear un contenedor con las mismas instrucciones que tú le has dado. Así, me lo va a crear igualito. Entonces yo ya no voy a depender de las versiones de los programas con los que he trabajado, sino este va a tener sus propias instrucciones con sus propias versiones de sus programas. Entonces ahí sí normal lo puedes distribuir y no va a depender. O sea, así el docente no tenga instalado esto, no importa. ¿Por qué? Porque tu contenedor corre por sí solo. Tiene su propio sistema operativo y tiene sus propias versiones de los lenguajes de programación o de las librerías o framework con los que estás trabajando, ¿no? Entonces ahí está. Esto es Docker, chicos. ¿Ya? Así trabaja. Y para eso se utiliza, para poder distribuir de manera rápida nuestros proyectos, ¿no? O para evitarnos instalar cosas, ¿no? Porque ustedes han instalado Workbench y MySQL cuando ustedes lo único que podían hacerse es hacer un Docker pull de MySQL, un Docker run de MySQL y ya podían haberlo tenido en sus computadoras, ¿no? Sin necesidad de instalarse Workbench, MySQL y esas instalaciones se quedan en sus computadoras de ustedes. En cambio, Docker se queda solamente en el ámbito donde lo has ejecutado. Si tú eliminas este contenedor, se elimina todo, con todo lo que venía instalado ahí, sin perjudicar y sin afectar al sistema operativo. ¿Ya? Eso es lo bueno de Docker, chicos.